Bienvenidos al canal Enigmas Bíblicos. Número 1. Los 24 ancianos. La Biblia describe multitudes de seres que han intrigado a muchas personas durante años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Más allá de nuestra comprensión y percepción, existe una magnífica sala del trono en el cielo, radiante con luz divina y poder. Este lugar es extraordinario. Es donde reside el ser más poderoso del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos y sus subsiguientes visiones, incluidas las de los 24 ancianos, es uno de los episodios más intrigantes de la Biblia. En medio de las maravillas del reino sobrenatural, destaca una presencia, un círculo de 24 ancianos, vestidos de blanco y coronados con oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras y por qué están aquí? Después de dirigirse a las 7 iglesias, Juan de repente se encontró en la misma sala del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono, apareciendo como piedras preciosas. Alrededor de este trono había otros 24 tronos, y en ellos se sentaban los 24 ancianos, quienes vestían túnicas blancas con coronas de oro en sus cabezas. En este video exploraré a estos misteriosos seres registrados en la Biblia. Por lo tanto, te invito a suscribirte al canal, dar me gusta a este video y verlo hasta el final. Los ancianos, junto con los 4 seres vivientes que rodean el trono, se postraron ante Dios, arrojando sus coronas ante Él y declarando: «Digno eres, Señor, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:1. No hay ningún lugar en el libro de Apocalipsis donde se detallen las identidades de los 24 ancianos. Por otro lado, es muy probable que sean representantes de la Iglesia. Algunos creen que son seres angélicos. Sin embargo, esto es poco probable. Está claro que reinan junto a Cristo por el hecho de que están sentados en tronos. Se proclama repetidamente que la Iglesia gobierna y reina con Cristo. La palabra griega traducida como ancianos, en este contexto nunca se usa para referirse a ángeles. Se usa exclusivamente para referirse a hombres que han alcanzado cierta edad y son capaces de gobernar, ya que los ángeles no envejecen. El término anciano no puede atribuirse a ellos. Aunque los ángeles pueden servir vestidos de blanco, el color blanco se asocia más frecuentemente con los creyentes, ya que representa la justicia de Cristo que se nos atribuye en la salvación. Los ancianos usan coronas de oro, lo que indica que no son ángeles, ya que no hay evidencia de que los ángeles las usen. Los querubines, seres vivientes que rodean el trono, sirven como motivación para que los 24 ancianos se involucren en la adoración. Los querubines adoran a Dios día y noche, y los ancianos son vistos como representantes del pueblo de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento. Están adornados con las coronas de la victoria y se han mudado al lugar que su Redentor les preparó. Número 2. Las ruedas. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados 108 veces. En el libro del Éxodo, Moisés también se encuentra con ángeles durante el período de deambulación en el desierto. ¿Qué son las ruedas? El término rueda en hebreo antiguo se refiere a ruedas, pero de particular interés son las ruedas del trono de Dios, mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios elige abrir los cielos para Ezequiel temporalmente. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más desafiantes de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel relata primero dónde estaba cuando vio la visión. Intenta poner en palabras algo que no puede explicarse claramente, utilizando símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de cómo era. Al observar una nube oscura y amenazante llena de relámpagos y fuego acercándose desde el norte, dentro de la nube hay 4 seres iluminados que brillan intensamente.
Antes de ver las ruedas, Ezequiel vio a las criaturas que luego se identificaron como querubines. Después de ver a los querubines, Ezequiel vio las ruedas, similares a las ruedas de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que vio Ezequiel es un giroscopio. Ezequiel describía algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Recuerda que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Y miré a los seres vivientes, y he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, en cada uno de los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su estructura eran como el brillo del topacio, y las 4 tenían la misma forma. Su apariencia y estructura eran como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando se movían, podían ir en cualquier dirección de las 4, sin girar mientras se movían, y sus aros eran altos y formidables, y los aros de las 4 estaban llenos de ojos alrededor. Ezequiel permaneció constante entre las ruedas y los querubines. Donde quiera que los querubines fueran, las ruedas los seguían. Ezequiel informó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba ocurriendo. Ezequiel también estaba percibiendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la completa conciencia de Dios, quien ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión en la que Ezequiel recibe una revelación de Dios acerca de figuras angélicas. En esta visión, Dios llama al profeta para que sea su portavoz y centinela para los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro y puede ser difícil de visualizar lo que Ezequiel vio o expresó, pero da una sensación de conocimiento excepcional e inteligencia. Los ofanim, ruedas, también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía entender que el carro o trono carro de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para el lector moderno, pero debe recordarse que esta es una experiencia visionaria y las características surrealistas pueden predominar sobre el realismo. Imagina un aterrador elefante africano de 5 toneladas corriendo hacia ti con la trompa extendida, los ojos dilatados y sus enormes patas golpeando el suelo. No hay nada entre tú y él excepto hierba plana, y tu corazón late descontroladamente. ¿Cómo puedes escapar? ¿Qué harías? Sabe que animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos una vez vagaron por la tierra. El Behemoth es descrito como este gran animal en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico, llamado Job, que vivía en la tierra de Uz con su extensa familia y vastos rebaños. Era recto y correcto, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios exalta las virtudes de Job ante Satanás, pero Satanás argumenta que Job es justo solo porque Dios lo ha bendecido. Satanás desafía a Dios, diciendo que si se le diera luz verde para infligir sufrimiento, Job cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permite a Satanás atormentar a Job para poner a prueba esta audaz afirmación, pero le prohíbe quitarle la vida. Job recibe 4 informes en un solo día, cada uno informándole que sus ovejas, sus siervos y sus 10 hijos han muerto debido a invasores, ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job rasga sus vestiduras y se afeita la cabeza, pero en sus oraciones continúa alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo, y Dios le da otra oportunidad para demostrar el valor de Job. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea no haber nacido nunca y que su nacimiento se hubiera velado en la oscuridad. Sintiendo que la vida solo aumenta su agonía, se pregunta por qué Dios evalúa a las personas según sus acciones cuando Dios puede rápidamente enmendar o perdonar sus acciones.
Job está perplejo acerca de cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. Job es llevado a su punto de quiebre por la prueba y como resultado se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperen, mientras él y muchos otros hombres honestos sufren. Job desea confrontar a Dios y protestar, pero no puede encontrar físicamente a Dios. Cree que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero se propone buscarla, temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir. En varias ocasiones, Job oró a Dios para tener una conversación con él, y su deseo fue concedido. Las ocasiones en que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la forma en que Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que es el creador de todo, pasando por su magnífica actividad de creación y sustentación del mundo, preguntándole a Job si puede igualar esa obra. Termina preguntándole si Job es capaz de juicio, diciéndole que es presuntuoso que Job crea que Dios debería explicarse a sí mismo ante él. Job se siente muy pequeño ante Dios. Finalmente, Job responde: «Soy indigno. ¿Cómo puedo replicarte? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré más». En la segunda ronda, Dios no habla de sí mismo como el Creador, sino de sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Nuevamente, le pregunta a Job su opinión sobre el Behemoth, como si estas bestias fantásticas tuvieran respuestas a preguntas significativas sobre la vida. «Mira ahora al Behemoth, al cual hice contigo. Come hierba como un buey. He aquí, su fuerza está en sus lomos, y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, los nervios de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro». Es la primera de las obras de Dios. Solo su Hacedor puede acercarse a él con su espada. Anteriormente, el enfoque estaba más en el misterio de la creación animal, pero ahora el enfoque ha cambiado al temor y la magnificencia de las creaciones de Dios. La identidad del Behemoth. El Behemoth es una de las pocas criaturas bíblicas que los historiadores han debatido durante mucho tiempo. La comunidad académica todavía está tratando de alcanzar un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura. Pero saben 2 cosas. Era enorme y tenía un ombligo. La evidencia de un ombligo muestra que no es un animal que pone huevos. Come hierba como un buey. Su poder está en los músculos del estómago. Dios parece deleitarse en describir la maravilla de esta extraordinaria criatura, señalando su tamaño, apetito y comportamientos. La imagen es clara. Si Job no puede competir con su compañero de creación, ¿cómo podría competir con el Dios que creó al Behemoth? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma que el plural de la palabra hebrea behema, que significa bestia. ¿Es posible que una bestia así vagara por la tierra junto a la humanidad? ¿Era el Behemoth un hipopótamo? Muchas personas creen que Dios tenía en mente lo que llamamos un hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes, poderosos y peligrosos del mundo. El hipopótamo era definitivamente conocido en tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a los cultivos. Aunque se le llama caballo de río, el hipopótamo está más estrechamente relacionado con los cerdos que con los caballos. La mandíbula abierta de un hipopótamo ofrece una imagen impactante. ¿O era el Behemoth un elefante? Según la mayoría de los apologistas bíblicos, Behemoth, en hebreo, se refiere a una bestia de 4 patas, que creen que podría ser un elefante. Los que favorecen la hipótesis del hipopótamo lo hacen porque Job,
40:23 habla de la enorme boca de la criatura bebiendo el río Jordán. Basado en el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que las personas de la época pudieran derrotarla. Estas descripciones no se pueden atribuir a ningún animal actual. A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y matado elefantes y los han domesticado para diversos propósitos, como trabajo y guerra. Cuando el libro de Job describe al Behemoth como la primera de las obras de Dios, tan poderoso que solo su creador puede acercarse a él con una espada, no es una exageración. Leviatán. En comparación con el poder aterrador e incontrolable del Leviatán, el orgullo y la grandeza del hombre no son nada de lo que presumir. Cuanto más humilde es el hombre en presencia de Dios, más claro es el punto. Ni Job ni nadie más tiene derecho a criticar la obra de Dios. El Leviatán es una criatura acuática grande de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible, con una ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene un significado raíz de enrollado o torcido. En Isaías 27:1 se habla del Leviatán. En aquel día el Señor, con su espada terrible, grande y fuerte, castigará al Leviatán, la serpiente huidiza, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Cualquiera que fuera este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Los animales del mar eran glorificados por Dios. El Antiguo Testamento contiene varias menciones del Leviatán, y según la mayoría de estos pasajes, el Leviatán era una criatura real que la gente conocía, aunque mantenían su distancia y solo lo conocían por su reputación, no por verlo directamente. En el Salmo 104, 25-26, Dios es alabado como el creador del hábitat del Leviatán. Para combatir la imagen inflada de Job sobre sí mismo, Dios quería demostrarle a este hombre lo pequeño que era en el gran esquema de las cosas, usando a Job como un ejemplo. Job 41 da los detalles más extensos sobre el Leviatán como una criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe al Leviatán destacando el tamaño, la fuerza y la ferocidad del animal. Puedes atrapar al Leviatán con un anzuelo o sujetar su lengua con una cuerda. Puedes ponerle un cordel en la nariz o perforar su mandíbula con un garfio. ¿Te suplicará misericordia? ¿Te hablará con palabras suaves? ¿Hará un pacto contigo para que lo tomes como esclavo para siempre? ¿Puedes jugar con él como con un pájaro o atarlo con una cuerda para tus niñas? Job 41, 1-5. Este pasaje nos muestra la magnitud del poder del Leviatán, una criatura que ningún ser humano podía controlar. Este ser fue mencionado por primera vez en Job 3:8. Que los que maldicen los días maldigan a aquellos que están dispuestos a despertar al Leviatán. En este contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldecían a la amenazante criatura conocida como Leviatán. De la misma manera, con intensa emoción, Job maldijo el día en que nació. Generalmente, el Leviatán es considerado un monstruo marino mítico o un dragón que aterrorizaba a marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al Leviatán como un mito. Existen opiniones divergentes sobre la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un antiguo dinosaurio similar a un dragón, que pudo haber sobrevivido hasta los tiempos de Job o permanecido en la memoria humana como un ejemplo al que Dios podría referirse. Por otro lado, algunos creen que el Leviatán es simplemente un poderoso cocodrilo. En este contexto, el propósito de Dios al proveer a Job con esta descripción del Leviatán es demostrarle a Job cuán impotente es ante esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a esta poderosa criatura. Job no tiene ninguna posibilidad.
Los querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angélica en aparecer en la Biblia inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3 relata los eventos ocurridos en el jardín del Edén. Habiendo violado el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era probable que Adán y Eva extendieran sus manos y también tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Como resultado, fueron expulsados de su paraíso terrenal. Pero, ¿qué evitaría que Adán regresara al jardín y desobedeciera a Dios nuevamente? La respuesta se da en este versículo. Así que Dios desterró al hombre y colocó en el lado este del jardín del Edén a los querubines y la espada llameante que se volvía en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Génesis 3:24. De estas dos fuentes en la Biblia, parece que la responsabilidad principal de los querubines es declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Por mucho que Adán deseara regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había quebrantado la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel tenía permitido entrar en el lugar santísimo una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que en cada ocasión debía sentir: no pertenezco aquí, en la santa presencia de Dios, porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos, pero a menudo en la Biblia también representan cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del Arca de la Alianza y del Tabernáculo por mandato de Dios. Los querubines que se muestran en Ezequiel 10 no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos y rodeados de ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10. Los querubines no solo protegían el lugar más sagrado de Dios de aquellos que no tenían derecho a estar allí, sino que también aseguraban el derecho del sumo sacerdote a entrar en el lugar sagrado con sangre como mediador del pueblo ante Dios. Los querubines no negarán el acceso al trono al más humilde de los cristianos. Nos aseguran que podemos acercarnos con valentía debido a la obra de Cristo en la cruz. El velo del templo se rasgó. La estrella de la mañana. El libro de Isaías 14 nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer literalmente significa portador de luz en latín. La palabra se traduce como estrella de la mañana en hebreo. Lucifer fue retratado como una deidad brillante, resplandeciente y maravillosa en todos los idiomas. Melquisedec. Ahora discutimos al único ser humano en nuestra lista, un personaje en la Biblia más misterioso que la propia persona de Melquisedec. Cuando lo conocemos por primera vez, él vive en la época de Abraham. Incluso el nombre Melquisedec lleva un aire de misterio. Hace una entrada tranquila en el canon de las Escrituras. ¿Quién es? ¿Por qué hay tanta discusión sobre él? Melquisedec es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuestra épica historia comienza con un hombre llamado Abraham, y muchos de nosotros no estamos familiarizados con cómo funcionan los nombres en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, también llevan autoridad. Los nombres en la Biblia no solo son descriptivos, sino que también llevan autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán significa de la tierra, describiendo de qué fue hecho Adán. Un nombre a veces puede relacionarse con el papel del nombrado en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre necio cuyo nombre significa necio. Los nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas y revelaciones divinas o usarse para ilustrar profecías. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre Melquisedec? El nombre Melquisedec tiene un significado importante.
En Hebreos 7:2 se menciona que significa Rey de Justicia o el Rey es justo. Este nombre implica que la persona con este nombre es justa y correcta en sus acciones. Es un nombre apropiado para un gobernante o líder que mantiene la justicia y rectitud en su reino. Melquisedec se usa para explicar los misterios de Jesús. Así como Melquisedec es el Rey de la paz, Jesús también es el Rey de la paz. En la profecía de Isaías sobre la venida del Mesías se dice, y será llamado Príncipe de Paz. La segunda información sobre Melquisedec que se puede descubrir en Génesis 14 es que presentó a Abraham pan y vino. En Génesis 14:18 se nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Según las Sagradas Escrituras, solo hay un Dios que es el más alto. Este título le pertenece al Dios al que adoraba Abraham. Él solo gobernaba sobre todos los dioses y era ante quien todos los dioses debían arrodillarse. El sacerdocio que Melquisedec poseía vino antes que el sacerdocio de Aarón y los levitas. Melquisedec bendijo a Abraham en el nombre del Dios Altísimo. Melquisedec reconoció en Génesis 14:20 que el Dios Altísimo había dado a Abraham la capacidad de derrotar a sus enemigos. El orden y misterio de Melquisedec se usan para explicar a Jesús, el hombre que no tenía principio ni fin. Una visión interesante sobre Melquisedec es que nunca se le da un principio o un fin. Este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que continuaría hasta el final de los tiempos. En el Nuevo Testamento, la referencia a Melquisedec se encuentra en Hebreos. Este capítulo traza comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que el Señor Jesús ahora posee. En Hebreos 6:20 se nos dice que Jesús se convirtió en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 nos proporciona más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje de la Biblia. El escritor se enfoca en un incidente específico durante el encuentro entre Abraham y Melquisedec. En Hebreos 7:1-4 se nos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien Abraham le dio una 10ª parte de todo. Primero se traduce como rey de justicia y luego también como rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo ni principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora detente y considera cuán grande era este hombre, a quien Abraham, el patriarca, le dio una 10ª parte de todo. Abraham es considerado el padre de los israelitas, el pueblo de Dios. Se le tiene en alta estima debido a su papel, pero a pesar de esto, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le dio una 10ª parte del botín de la batalla. El ángel de la muerte. Hemos oído hablar del ángel de la muerte, pero ¿qué hay de un ángel de la muerte? Hay una distinción entre los dos. Vemos que este capítulo aparece en Éxodo. Para aquellos que están familiarizados con el ángel de la muerte, cuando los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados, Dios envió varias plagas sobre ellos, la peor de las cuales fue la última plaga. La última plaga involucra al ángel de la muerte. Éxodo 11, 1-2 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los dejará ir de aquí, y cuando los deje ir, ciertamente los echará del todo. Habla ahora al pueblo, que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Moisés regresó a las cámaras reales para una última entrevista con el rey. Éxodo 11, 4-5 dice, y dijo Moisés, así ha dicho Jehová,
A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Hubo guerras en el pasado, y las habrá en el futuro. Egipto acababa de experimentar 9 plagas, y más desastres nacionales estaban por venir, pero nunca habría otra ola de duelo como esta. Al igual que en los desastres anteriores, la población hebrea sería salvada. Habría un éxodo. Dije, esta noche visitaré Egipto, dijo Dios. Invadiré cada casa donde no haya sangre en la puerta, pero habrá sangre en las puertas de mi pueblo, y ellos serán perdonados. Esa noche se hizo historia porque la gente creyó en el hombre de Dios y siguió el plan de Dios. Como resultado, el Señor les dijo, el faraón se negó a cumplir y como resultado se expuso él mismo y a su pueblo a la ira del Señor. La noche nadie durmió. Éxodo 12:29-30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó Faraón de noche, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Él cumple su palabra. El ángel destructor no perdonó a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos gélidos de la muerte atormentaban como una aflicción horrible, pero no tocaron a ninguno del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que no había una sola casa en Egipto donde alguien no hubiera muerto. Piensa en ello, qué noche tan impactante debió haber sido. Mi mente no puede concebir completamente esa noche. Una gran multitud marchó por las calles hacia la frontera, mientras los lamentos y gritos de los egipcios dolidos resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios usó seres angelicales, mensajeros celestiales de algún tipo, en varias ocasiones para traer juicio sobre los pecadores en la tierra. Este ser es referido como un ángel destructor en varias traducciones bíblicas. No hay evidencias bíblicas claras de que un solo ángel haya sido designado como el ángel destructor o el ángel de la muerte. Lo máximo que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia son de un ser celestial o seres que vinieron a destruir a aquellos bajo el juicio de Dios. En lugar de destructor, algunas traducciones utilizan ángel de la muerte en Hebreos 11:28. Este ser es referido como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12:23 no menciona un ángel, simplemente declara que el destructor, el que causa daño, matará al primogénito de Egipto. El Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como la liberación de una banda de ángeles destructores. La palabra hebrea para ángel se usa aquí, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David al contar a la gente. Desde esa mañana hasta el final del tiempo señalado, el Señor envió una plaga sobre Israel y 70,000 personas murieron. Cuando el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y dijo al ángel que afligía a la gente, «Basta, retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Araúna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel golpeando al pueblo, dijo al Señor, «He pecado». Los serafines. ¿Qué son los serafines? Los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angelicales de 6 alas están constantemente presentes en el trono de Dios.
El profeta Isaías nos dice que los serafines son ángeles ardientes de 6 alas que rodean a Dios mientras se sienta en su trono exaltado y adoran continuamente a Dios. Isaías 6. Los serafines también ministran al Señor y sirven como sus agentes de purificación, como lo demuestra la purificación de los pecados de Isaías antes de comenzar su ministerio profético. El término serafines aparece en la Biblia solo en Isaías capítulo 6. Isaías 6 es el único pasaje en la Biblia que utiliza el término serafines, que significa los ardientes. Isaías describe su intensa visión del tribunal celestial de Dios en ese capítulo bíblico. El profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono exaltado, rodeado de ángeles voladores conocidos como serafines. Los serafines parecen tener una apariencia humana, ya que Isaías los describe con rostros, manos y voces. Isaías 6:1-2 dice: En el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estos ángeles pueden parecer llamas ardientes. El término serafines deriva del verbo hebreo saraf, que literalmente significa quemar con fuego, o más específicamente, destruir con fuego. El nombre también puede aludir a la función de los serafines como agentes de purificación. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, pero no deben ser confundidos con Dios. La importancia de la proximidad de los serafines a Dios, combinada con su reveladora alabanza, no puede ser subestimada. Cuando los serafines dicen: «Toda la tierra está llena de su gloria», están dando un testimonio de primera mano de lo que proviene del ápice del cielo. Podemos ver desde la perspectiva sobrenatural de los serafines que la gloria de Dios es infinita, indescriptiblemente valiosa y tan poderosa que no puede ser contenida en un solo reino. Su gloria atraviesa el cielo, se extiende por el reino espiritual y se desborda por toda la tierra. Esta gloria revelada nos permite vislumbrar a un Dios santo. Ser santo significa ser distinto y reverenciado. Esta triple invocación de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de Dios aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas veces por ángeles. Si alguien es transportado en una visión al trono de Dios, y si los serafines puros y santos muestran tal reverencia en la presencia del Señor, ¿cuánto más deberíamos nosotros, criaturas pecaminosas, acercarnos a Él con reverencia? La reverencia de los ángeles hacia Dios debería recordarnos nuestra propia arrogancia cuando entramos apresuradamente en su presencia sin pensarlo. Esto lo hacemos a menudo porque no comprendemos su santidad. En Apocalipsis 4, la visión de Juan del trono de Dios fue similar a la de Isaías en cuanto a reverencia y asombro. Las criaturas vivientes reunidas alrededor del trono exclamaban: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Los serafines también ministraron a Dios y sirvieron como sus agentes de purificación. Cuando Isaías vio a los serafines cubriéndose a sí mismos ante Dios para admitir su indignidad ante el Señor, se dio cuenta de su propio pecado mortal y temió por su vida. En ese momento, uno de los serafines tomó una brasa viva con tenazas del altar, la llevó a Isaías y la tocó a sus labios. El serafín aseguró a Isaías que su culpa había sido quitada y su pecado expiado como resultado de este acto. Demonios, seres personales. Está claro que los demonios poseen atributos de personalidad. Tanto Cristo como los demonios mismos utilizan pronombres personales como yo, me y tuyo cuando se refieren el uno al otro. El espíritu demoníaco dentro del hombre poseído, y no el hombre mismo, era responsable de la posesión demoníaca.
La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu reside dentro de un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo anfitrión. Supuestamente inofensivas prácticas de ocultismo, espiritismo y otras abren la puerta al engaño para los creyentes y al verdadero peligro demoníaco para los no creyentes. La gente a menudo se involucra en el ocultismo o en cosas demoníacas porque algo allí parece funcionar. Desafortunadamente, no es algo en acción, sino alguien en acción, un espíritu demoníaco. Podemos decir que los demonios desean ocupar cuerpos por la misma razón que un vándalo quiere una lata de aerosol. Un cuerpo es un arma que pueden usar para atacar a Dios. Los demonios también atacan a los hombres porque desprecian la imagen de Dios en el hombre. Así que tratan de desfigurar esa imagen, haciendo que el hombre sea repugnante. Los demonios tienen el mismo propósito en los cristianos, arruinar la imagen de Dios, pero sus tácticas están limitadas en lo que respecta a los cristianos. Los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz. Aunque pueden engañar a los cristianos atrapándolos con incredulidad, también tienen nombres personales. Jesús le preguntó al demonio, ¿cuál es tu nombre? Lucas 8:30. Jesús probablemente preguntó el nombre del demonio para comprender el alcance completo del problema, sabiendo que el hombre estaba lleno de muchos demonios y no solo de uno. Debemos notar que legión no es un nombre. Era un discurso evasivo, amenazante e intimidante. Hablar y comunicarse demuestra personalidad. Los demonios hablaron con Cristo y Cristo habló con los demonios. Le suplicaron que no los enviara al abismo. Los demonios que habitaban en este hombre no querían ser encarcelados en el abismo, que es el pozo sin fondo descrito en Apocalipsis 9:1. Este parece ser un lugar de confinamiento para ciertos espíritus demoníacos. Los demonios ejercieron su voluntad y le suplicaron a Cristo que no los arrojara al abismo, sino que les permitiera entrar en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos es esencialmente una demanda de su voluntad sobre la de ellos, un mandato que debían obedecer. Los demonios tienen inteligencia, estaban conscientes de la identidad del Señor Jesús. Uno de ellos reconoció a Pablo y el ministerio que dirigía a una joven esclava. El Espíritu también le permitió discernir información confidencial a través de la adivinación o actos de espiritismo. Hechos 16:16-17. Los demonios son seres espirituales. Los demonios son espíritus desencarnados. Carecen completamente de cualquier forma material. Los demonios pertenecen al ámbito espiritual y su única manifestación es en los problemas que causan. Algunos son más malvados que otros. La Biblia habla de grados de maldad entre los demonios. Jesús dijo que estaba expulsando a un demonio cuando el demonio se fue. La palabra de Dios nos dice que, aunque Satanás había atado a las personas, Jesús reveló su autoridad al vencer sus fuerzas malignas, liberar a los cautivos y dividir el botín de Satanás. Número 10. Lucifer. Una personalidad conocida como Lucifer aparece en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa el portador de luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue representado como un ser radiante, brillante y majestuoso. En cualquier idioma, él era un ángel de alto rango. Lucifer fue uno de los principales ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel, en las huestes celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error. Desafió a Dios. Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como maestro de la difamación, continúa buscando socavar varias formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la iglesia como en el mundo.
Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer se llenó de orgullo por su belleza, y esa fue la razón por la que fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original se cometió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez, no fue adulterio, ni siquiera fue mentir, fue una cuestión de orgullo. Todavía es el pecado más mortal de todos. Muchos feligreses nunca soñarían con cometer adulterio o emborracharse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo, sin reconocer cuán dañino es. Lucifer era tan hermoso que se enorgulleció de sí mismo. Su orgullo completó la transformación de Lucifer en Satanás. Dios le había dado a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría, pero la actitud equivocada de Lucifer convirtió esos dones en instrumentos para su propia destrucción. Estoy sorprendido de darme cuenta de que hombres y mujeres llamados y equipados por Dios todavía hoy cometen el mismo error trágico que Lucifer. Si este contenido ha sido valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.